Hola chicos, nos volvemos a ver. Bienvenidos a la continuidad que debemos tener en los objetivos correspondientes a nuestro primer lapso en la asignatura de física. Ok, a partir de hoy ya culminamos con el repaso correspondiente que teníamos que tener en algunas cosas bien definidas de matemáticas y vamos a entrar un poquito en lo que es la parte conceptual ya, lo referente a la asignatura de quinto año. Fíjense que en esta oportunidad vamos a hablar de la electrostática y algunos conceptos básicos correspondientes a esta definición. La electrostática como tal no es más que la parte de la física que estudia los fenómenos correspondientes a lo que es las cargas eléctricas. Ya esta definición como tal les da una idea a ustedes del por qué en quinto año vamos a hablar mucho de todo lo que es campos eléctricos y campos magnéticos. Ojalá nos dé tiempo para llegar al entendimiento de esos conceptos que son muy importantes en la vida cotidiana. Fíjense, en cuanto a hablar de lo que es las cargas eléctricas, es importante basarnos un poquito en lo que es el átomo de Bohr. El átomo de Bohr no es más que precisamente ver cómo es el movimiento de las cargas que componen cualquier tipo de materia. Fíjense, las moléculas están compuestas por átomos y a su vez los átomos están compuestos por partículas. Hay una definición que es una partícula fundamental, que son la partícula más pequeñita que podemos conseguir en una materia. En este caso realmente vamos a trabajar como dentro de las partículas fundamentales solamente con el electrón, porque en el átomo de Bohr como tal, que es el ejemplo que vamos a utilizar, tenemos que dentro del núcleo del átomo vamos a encontrar lo que es protones y neutrones, y alrededor de él se comprobó de que giran los electrones. Giran ya sea con forma esférica o elíptica, pero es el giro alrededor y en torno al núcleo del átomo. En el núcleo del átomo, lo que es los protones y los neutrones están conformados por unas partículas. Se descubrió que hay unas partículas más pequeñas que ellas, que son los quarks. Y bueno, ya ahí lleva toda una gran gama de partículas elementales que en este momento vamos a dejarlos a un ladito, y al que le toque y le guste esta parte, bueno, los invito a que averigüen un poquito más al respecto. Entonces, en este momento es que vamos a hablar, bueno, un poquito de lo que es el átomo. El átomo como tal no es más. Tenemos un núcleo, el cual puede estar formado por varias, donde estos serían protones y neutrones. Y alrededor de ese núcleo tenemos el giro de lo que serían nuestros electrones que giran alrededor del núcleo. En base a esto, tenemos diferentes electrones. Vamos a asumir que aquí tenemos un núcleo, ¿verdad? Compuesto por, en el núcleo tenemos protones, que los definimos como cargas positivas, y neutrones, que son de carga eléctricamente neutro, y los electrones, que quedan definidos como cargas negativas. En base a esto, Bohr lo que definió, digamos, una de las conclusiones de su teoría es que los cuerpos en condición normal estarían eléctricamente neutros. ¿Cuándo está eléctricamente neutro? Cuando la cantidad de protones y de electrones es igual. Quiere decir que a cada protón le va a corresponder un electrón. Pero cuando uno de ellos dos está en exceso, ya cambia la característica y allí podemos hablar de lo que es un cuerpo electrizado. ¿Ok? Fíjense, cuando nosotros electrizamos un cuerpo, ¿qué logramos? O que el cuerpo entregue electrones, ceda electrones, por lo tanto el cuerpo nos va a quedar cargado positivamente porque va a quedar con más protones que electrones. Y se dice que ese cuerpo está electrizado con carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque va a tener déficit de electrones. El otro caso que se nos puede dar es que cuando electricemos un cuerpo, en lugar de quedar con déficit de electrones, se sumen electrones a él. Entonces ahí vamos a tener un cuerpo donde la cantidad de electrones es diferente a la de protones, y allí voy a tener más electrones que protones, por lo tanto el cuerpo va a quedar electrizado negativamente, y de esta manera podemos decir que ese cuerpo está electrizado con exceso de electrones. Siempre cuando nos referimos a esta parte de electrización, utilizamos esos dos términos, o déficit de electrones o exceso de electrones. ¿Por qué? Porque realmente
El núcleo como tal siempre va a ser el mismo, lo que va a moverse o los que van a tener la libertad de cambiar de un núcleo a otro van a ser los electrones. Por esa razón es que la electrización de los cuerpos se basa en si los electrones se movieron y se fueron o si se vinieron al átomo que estamos analizando, ¿ok? Entonces, en este caso, eso sería básicamente. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, saber, los protones eléctricamente se dice que son positivos, los electrones eléctricamente negativos y los neutrones eléctricamente no definen ningún tipo de carga. Entonces, de allí, esto es sumamente importante para el avance de lo que es nuestro estudio dentro de la materia, para lo que es la parte de la ley de Coulomb, que es lo primero que vamos a analizar de ahora en adelante. Fíjense que de aquí se desprende otro concepto, que es lo que es un electrón libre. El electrón libre no es más que ese electrón que tiene la capacidad de ser autónomo, de desprenderse, se desprende, es como que si yo tuviese un electrón de esto, se desprende, se va para otro lugar y él queda libre. Gracias a esos electrones libres es que logramos que haya conductividad eléctrica en ciertos materiales. Hay materiales que son ricos en electrones libres, hay materiales que no tienen tantos electrones libres y de allí vamos a ver más adelante unos conceptos en cuanto a lo que es un material aislante y un material eléctricamente, conductivo. La conductividad eléctrica se da en función del material. ¿En qué parte? Bueno, fíjense que cuando hablamos, por lo menos en química, que se ve mucho la parte de la tabla periódica, en la tabla periódica están clasificados lo que es los metales. Los metales se caracterizan por ser eléctricamente conductivos. La mayoría de los metales son conductivos. Normalmente, ¿cuáles se usan? Bueno, se usa mucho el cobre y el aluminio. ¿Por qué? Por su bajo costo que tenían, bueno, dependiendo de eso, y en base a eso es que se fabrican los conductores, todos los cables de eso de la vida cotidiana que vemos, los encendidos, todo el cableado que va en nuestras casas, todas esas cosas se hacen en base a lo que es cobre por lo general. El aluminio se usa mucho en aleaciones para llevar lo que es la corriente eléctrica desde el momento de lo que es la generación, dependiendo del tipo de generación que tenga el sistema en el país donde uno habite. Por lo menos acá en Venezuela somos ricos en caudales de agua y gracias a eso podemos utilizar lo que es nuestras plantas hidroeléctricas. En base a eso se hace la generación y eso va a una subestación que va a transmitir por medio de conductores que son aleaciones de aluminio para que eso se transmite y pueda llegar a nuestras casas y darnos todas esas bondades que nos da la energía eléctrica, a la cual, bueno, estamos y agradecemos muchas de las comodidades las cuales hoy el ser humano puede disfrutar. ¿Ok? Ok, entonces fíjense, para dar continuidad a lo que estamos hablando de las cargas y todo eso, hay un señor que se dedicó a lo que fue el trabajo del estudio de electricidad, como muchos, pero en base a él se generó la ley de Coulomb. ¿Ok? Entonces hablamos de lo que es la ley. Fíjense que para esta ley está basada en que Coulomb hizo un análisis y se dio cuenta de lo que era la atracción y repulsión entre las cargas, porque de allí viene también esta parte, cuando Bohr hizo su análisis se dio cuenta que cuando las cargas son del mismo signo se repelen y cuando son de diferentes signos se atraen, ¿ok? Entonces, sumado a esto, conjuntamente con lo que es la ley de las cargas de acuerdo a su signo y con lo que es la ley de Coulomb, por medio del cual podemos calcular lo que es el módulo de la fuerza producida por la interacción entre las cargas, entre esas dos podemos obtener lo que son nuestros vectores de fuerza para poder definir cómo se están comportando las cargas dentro de un sistema físico, ¿ok? Entonces, fíjense algo importante. Con lo que es la ley de las cargas manejamos lo que es los signos, cuándo se atraen y cuándo se repelen. Se van a atraer cuando sean de signos diferentes y se van a repeler cuando sean de signos iguales. Pero eso no me define a mí cuál es la intensidad de la fuerza debido a la interacción entre las cargas. ¿Quién me define el módulo de la fuerza debido a la interacción entre las cargas? La ley de Coulomb, ¿ok? Y esta ley no es más que ver la definición solo entre dos cargas. Por lo tanto, cuando en un sistema físico tengo más de dos cargas actuando, tenemos que ir por cada par de cargas calculando la fuerza. Eso me va a dar un sistema de varios vectores
¿verdad? Y en base a todas esas fuerzas, pequeñas fuerzas entre cada par de cargas, para obtener la resultante, tendremos entonces que hacer nuestra suma vectorial. Esto se parece a esos ejercicios que la profesora vino dando en matemática, de nuestro repaso matemático, lo que es la suma de vectores, ya que nos vamos a encontrar con ejercicios donde vamos a tener más de 2 o 3 fuerzas actuando simultáneamente y para lograr cuál es el vector fuerza resultante, lo tenemos que hacer ya sea gráficamente o analíticamente, pero aplicando lo que vimos en los objetivos anteriores. Ok, vamos a proceder con dar lo que sería la parte de la aplicación de la ley de Coulomb. Fíjense que si tenemos dos cargas cualquiera, tengo aquí una carga 1 y una carga 2, ¿ok? Entre estas dos cargas hay una distancia. Esta sería la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Fíjense, vean definición. Carga 1, carga 2. D1, 2 es la distancia que está entre ellas dos. ¿Quién me define a mí? ¿Cuál es la ecuación que me define la ley de Coulomb? La ley de Coulomb viene definida, por medio de ella lo que puedes calcular la fuerza, que va a ser igual a un valor de una constante de proporcionalidad multiplicada por el valor de las cargas que estemos analizando entre la distancia entre las dos cargas elevada al cuadrado. ¿Ok? La definición como tal de esta fuerza, fíjense que todo está en módulo, todo eso es módulo. El módulo de la fuerza resultante, ya sea de atracción o repulsión, entre la carga 1 y 2, va a venir dado por mi constante K de proporcionalidad, multiplicado por la carga 1, multiplicado por el valor de la carga 2, entre la distancia que separa a las cargas 1 y 2. En este caso, distancia 12, profesora. Profe, ese 12, ¿dónde sale? No es más que definiendo 1 y 2. Si se me ocurre decir que esta es carga A y esta es carga B, entonces no sería 12, sería la distancia entre A y B. Se los digo porque eso cae como que muchas veces en lo que es una duda entre ustedes. ¿Cuánto es el valor de K? El valor de K, nuestro valor de constante de proporcionalidad es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombios al cuadrado. Ese valor no varía, muchachos. Ese es un valor constante que vamos a tener y va a estar utilizando, ¿ok? Hay otros conceptos dentro de lo que es la gama de esto. Fíjense que esto es un preámbulo para lo que es entrar a resolver los ejercicios con la ley de Coulomb. Fíjense, lo que les comenté en la parte anterior, en este caso estamos analizando solo un sistema con dos cargas. Ahora, si tuviésemos un sistema con más de dos cargas, por dar un ejemplo, una carga A, una carga B, una carga C, y quisiéramos calcular la fuerza resultante del sistema, ¿verdad? Primero tenemos que definir los signos de las cargas. Si por lo menos esta fuese más, menos y menos. Ah, bueno, fíjense algo. Ahí podemos ver que entre la carga A y la carga B hay atracción. Entre la carga B y la carga C hay atracción. Pero entre la carga A y la carga C hay repulsión. En base a eso tenemos que ver cuál es la dirección de los vectores que corresponden. Antes de hablar de la dirección de los vectores aquí, vamos a ver un poquito aquí la cosa. Fíjense, vamos a darle igual signo a esto. Imagínense que la carga 1 y la carga 2 en nuestro ejemplo inicial son del mismo signo. ¿Qué ocurre? Se repelen. Observen que en este caso la carga 1 repele a la carga 2. Es así como un efecto, como cuando algo a uno no le gusta y uno quiere que se aleje y si se pega mucho lo empuja. Más o menos como eso, muchachos. La carga 1 le dice a la carga 2, yo no quiero nada contigo, vete, fuera. Y le empuja. Si le empuja, ¿hacia dónde va la carga 2? Fíjense que esa fuerza no va a ser más que un vector que va a estar contenido en la misma línea que contiene las dos cargas y va a actuar en función de si se repelen o se atraen. En este caso se repelen, por lo tanto, la fuerza con que la carga 1 y la carga 2 actúan es que la carga 1, ¿qué le hace a la carga 2? La empuja. Entonces yo voy a obtener aquí un vector fuerza con que la carga 1 empuja a la carga 2, ¿lo ven?
Igualmente ocurre entre la carga 2 y la carga 1. ¿Qué ocurre con la carga 2? La carga 2 repele a la carga 1 igualito. Lo que le hace 1 a 2 se lo va a hacer 2 a 1. Y por lo tanto aquí voy a tener mi vector fuerza con que la carga 2 repele a la carga 1. Si observan allí que tenemos un par de vectores, esto es lo que se llama el par de fuerza. La fuerza con que 2 acciona a 1 y aquí es la fuerza con que 1 acciona a 2. ¿Ok? ¿Por qué les digo esto? Porque eso va a ocurrir aquí con este pequeño sistema. Si yo tengo este sistema físico, donde tengo las cargas A, B y C, ¿qué ocurre? Yo puedo analizar todo el sistema desde el punto de vista de las cargas. Entre A y B se atraen. Fíjense que entonces aquí las fuerzas vienen entrando. Entre B y C se atraen. Las fuerzas van a ir a encontrarse. Fíjense que ahí se encuentran. Pues cuando algo me gusta, ¿qué hago? Lo quiero para mí, me lo traigo. Ahora, ¿qué ocurre entre A y C, que son del mismo signo? Ahí se repele. Sería este efecto que tenemos aquí. Pero ese efecto de la fuerza como tal no tiene nada que ver con el cálculo del módulo de la fuerza, que es el que obtengo por medio de la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb nos vamos a ver, y observen que aquí cuando planteamos la ecuación, para nada intervino los signos de las cargas. Entonces, uno de los errores recurrentes al resolver los ejercicios es que le quieren poner en el cálculo del módulo de la fuerza el signo de la carga. Le digo de una que el que haga eso quiere decir que no estudió, que no entendió y que está haciendo la cosa mal, porque eso es en base a puro módulo y ahí solamente me interesa cuánto vale la carga, más no cuál es su signo. El signo solamente me hace falta es para saber hacia dónde va el vector correspondiente, ya sea de repulsión o de atracción, con respecto a la carga que lo acompaña, a cada par de carga que estemos analizando. Chicos, este tema, aquí tenemos como decir la parte, un poquito de la parte teórica. Con esto vamos a cerrar nuestro primer lapso. Realmente esto es sumamente importante que lo entiendan. El segundo lapso lo iniciamos con los ejercicios prácticos correspondientes a esta parte. Es importante que entiendan todo lo que está ocurriendo físicamente aquí, ya que hay les repito, dos cosas que considerar. La número uno es la ley de las cargas, que solamente me va a dar cuál va a ser la dirección el sentido del vector fuerza, ya sea de repulsión o atracción entre las cargas. Y la segunda parte es la ley de Coulomb, que por medio de ella lo que hacemos es calcular cuál es la intensidad de la fuerza entre ellas. Esa intensidad de fuerza la medimos por medio de la ecuación que tenemos aquí definida. ¿Okay? Esta es la ecuación con lo que vamos a estar trabajando para los ejercicios de la ley de Coulomb. Y dependiendo, por supuesto, si el sistema es de dos cargas, que sería el más sencillo, sería un como este, pero cuando ya tenemos más de dos cargas, tendremos que aplicar esa ecuación dependiendo de cuánto sea la interacción entre la cantidad de cargas que tengamos en dicho sistema. Espero que con esto podamos hacer la actividad correspondiente, que es bien sencilla, ¿ok? Va a estar montada por la página, esa actividad va a ser bien sencilla para este lapso. Y el lapso que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a iniciar con los ejercicios correspondientes a la aplicación de la ley de las cargas y aplicación de la ley de Coulomb, que son simultáneas y no la podemos desligar. Por eso hice tanto hincapié en lo que fue nuestro objetivo de suma, resta de vectores analíticamente y gráficamente, ya que dependiendo de lo que utilicemos, eso nos puede dar, hacer más sencillo el cálculo dentro de la solución de los ejercicios por venir. Bueno chicos, nos estamos viendo. Chao.